Mark Train. Historia y ferromodelismo en H0. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Mark Train. En esta ocasión vamos a hablar sobre el maglev, viajar flotando sobre las vías. Imaginad un tren que no toca las vías, que literalmente flota y que puede viajar a más de 600 km por hora. Suena a peli de ficción, ¿verdad? Pues es la tecnología que ya está aquí y que la verdad está a punto de cambiarlo todo. Y como en tantas otras cosas últimamente, el epicentro de esta revolución está en China. Vamos a ver cómo es este tren, este supertren flotante. China presenta un salto cuántico en la velocidad ferroviaria y acaban de presentar un prototipo de supertren flotante que está diseñado ni más ni menos que para pulverizar todos los límites que conocíamos del transporte por tierra. Vale, vamos al dato, a la cifra que lo cambia todo. 601 km por hora. Desarrollado por la empresa estatal china Railways Rolling Stock Corporation. Y este avance desafía a la aviación doméstica y redefine el transporte terrestre. Y además, una prueba de ello es el viaje entre Pekín y Shanghái, que son más de 1.300 kilómetros. Se reduciría a menos de la mitad de las 5 horas y media que se tarda hoy en día en alta velocidad ferroviaria. O a las 4:30 en avión si contamos traslados y demás. A solo 2 horas y media. Es que te cambia por completo la forma de pensar en las distancias. Y esto lo podemos trasladar a cualquier otro país y fijaos lo poco que tardaríamos en llegar a nuestro destino. El secreto, los imanes. Y es algo con lo que hemos jugado toda la vida de pequeños, con los polos negativos y los polos positivos. La tecnología maglev elimina el motor tradicional y la fricción de las ruedas sobre el rafle, sobre las vías. El motor está en la propia vía, es decir, a través del impulso de los imanes. Y es un salto cuántico que pone al tren a competir directamente con los vuelos nacionales. ¿Cómo es posible que un tren literalmente vuele sobre las vías? Pues toda la magia está en esta palabra, en maglev, que viene de levitación magnética. En esencia, es un sistema que usa la fuerza de unos imanes potentísimos para hacer dos cosas. Primero, levantar el tren del suelo y segundo, propulsarlo hacia adelante a través de esas bobinas de propulsión que mueven el tren hacia adelante o hacia atrás según la posición de los polos. Si has jugado con imanes, sabes que los polos opuestos se atraen y los iguales se repelen. Pues precisamente esa es la misma función tan simple que se utiliza para los trenes maglev de levitación magnética. Y hay dos formas de levitar. Una es la filosofía alemana y otra la japonesa. La suspensión electromagnética, la EMS, que es desarrollada sobre todo en Alemania, que es el sistema Transrapid, funciona cuando el tren abraza la guía por debajo. Los electroimanes en el tren son atraídos hacia la parte interior de la guía de acero, levantándolo. La distancia de levitación es muy pequeña, 1 centímetro nada más. El tren levita incluso cuando está parado. Fijaos, ¿no? Qué sensación. Y el ejemplo real es el Transrapid de Shanghái. Sin embargo, la versión japonesa, la EDS, la suspensión electrodinámica, se basa en la fuerza de repulsión entre los imanes del tren y las bobinas de guía. La distancia de levitación es mucho mayor que la alemana, son aproximadamente unos 10 centímetros. Y utiliza electroimanes superconductores superenfriados. El tren necesita rodar sobre las ruedas hasta alcanzar una velocidad de 150 km por hora. También tiene un gran problema, ese superconductor superenfriado. Necesita una gran energía para poder, primero, empezar el enfriamiento y conservar ese enfriamiento o ese superenfriamiento, lo cual es, como veremos después, muy costoso. Aquí veis una tabla donde en forma de resumen tenéis el modelo alemán y el modelo japonés, todo de atracción o repulsor. ¿De acuerdo? Componentes del sistema. Los beneficios son muy claros en cualquiera de los dos modelos.
Aparte de la velocidad extrema, pensemos en una cosa. Si no hay rozamiento, el desgaste de las piezas es mínimo. O sea, el mantenimiento es mucho más barato a largo plazo. El viaje, además, es prácticamente silencioso. Y como no depende de ruedas en contacto por un rail, es súper fiable. Pero hay un problema, el coste. Eliminar la fricción no solo hace más rápido, sino muchísimo más eficiente energéticamente. Y claro, si esta electricidad la obtenemos de fuentes renovables, podríamos tener un sistema de transporte masivo de cero emisiones y con una contaminación acústica casi nula. Todo esto suena genial, ¿verdad? Demasiado bueno para ser verdad, quizás. Y aquí es donde nos topamos con la dura realidad, con su mayor desafío, el obstáculo de miles de millones de dólares. Y es la pregunta lógica, si la tecnología maglev es tan increíblemente buena, ¿por qué no estamos viendo trenes por todas partes? La respuesta, como casi siempre, está en el dinero. Y aquí, en esta diapositiva, lo podéis ver claro. El costo visionario. El proyecto tuvo un costo de 10.000 millones de yuanes, aproximadamente 133.000 millones de dólares, en su momento y tardó 25 años en construirse. También Siemens declaró que la línea servía en gran medida como una herramienta de ventas, una demostración para China del potencial de la tecnología en distancias más largas. El suelo aluvial de la zona de Pudong obligó a duplicar el número de columnas de soporte, una cada 25 metros en lugar de 50, para garantizar la estabilidad de la vía. Rendimiento comercial. Inicialmente la ocupación era del 20% debido a su corta ruta y alto precio. Sin embargo, en 2010, durante la Expo Mundial, alcanzó su mayor afluencia de pasajeros. Y es que en China el coste de construcción por kilómetro es astronómico, como hemos visto. Y la razón es que no se pueden aprovechar las vías existentes. Hay muchas curvas, los tramos son diferentes, no permiten una alta velocidad. Generalmente, para construir un maglev deberían de ser mayoritariamente rectas enormes, largas, lo cual supondría también una obra de ingeniería de construcción de túneles, viaductos, apropiación y compra de terrenos de diferentes tipos, agrícolas, ganaderos, rurales, de naturaleza o incluso urbanos. Requiere una inversión, no solo lo que es la construcción, sino también lo que es el soporte y la base de donde se va a construir. Hay que construir una infraestructura completamente nueva, desde cero, y con una precisión milimétrica, para que los imanes estén perfectamente alineados. Al final puede llegar a costar más del doble que una línea de alta velocidad convencional. Y en China, al menos lo que es la alta velocidad, no solo el maglev, sino la alta velocidad, ha ido aumentando de forma progresiva en muy poco tiempo, en 10 años aproximadamente, prácticamente casi todo el país. Vamos a un mapa, China es uno de los países más grandes del mundo y tiene una alta velocidad. De hecho, el 67% de la alta velocidad mundial lo tiene China. Gran inversión tecnológica que ha hecho el país. De hecho, aquí vemos unos hitos del maglev que ya se pensó en 1904. Fijaos qué temprano. Robert Goddard describe por primera vez la idea de la levitación magnética. En el 84 se inicia ese primer maglev comercial de baja velocidad en Birmingham. 2006, un accidente en Alemania por un error humano. Y en 2016, el maglev en Japón establece el récord de velocidad de 601 km por hora. A partir de este momento y en la actualidad, se está intentando superar esta velocidad hasta tal punto que han conseguido realizar pruebas en China y en Estados Unidos, pero sobre todo en China, en la que está superando la velocidad, atención, de los 1000 km por hora. Qué rápido llegaríamos a los sitios y sobre todo impacto también sobre los pasajeros que iríamos en ese tren. Más rápido y más limpio. El argumento medioambiental del maglev también es muy importante frente a otros medios de comunicación actuales. La tecnología maglev ofrece beneficios significativos para el medio ambiente, posicionándose como una alternativa ecológica a alto nivel a los coches y aviones en distancias medias o las locomotoras diésel. Las ventajas:
una fuente de energía, es totalmente eléctrico y puede funcionar con energía 100% renovable. La eficiencia energética es superior, consume un 30% menos de energía que otros trenes maglev de alta velocidad. Consume un 50% menos de energía que un avión comercial. Y la razón, la aerodinámica avanzada y la ausencia de fricción minimizan el gasto energético y el desgaste material. La reducción de la congestión ofrece también alternativa atractiva para sacar cientos de miles de coches de las carreteras. Si tenemos un buen transporte público, es verdad que no en todos los sitios puede haber un maglev. En zonas más montañosas, pues evidentemente ahí es casi imposible. Pros: la alta velocidad, bajo mantenimiento, viaje silencioso, fiable ante el clima, que es importante. Contras: el problema del coste de construcción y, en un principio, el precio del billete. Y bueno, aquí os dejo también unos datos reduciendo esa huella de carbono y el ruido, ¿no? La reducción de emisiones, por lo menos en la incorporación que se hizo en Estados Unidos, menos de 2 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, que es muy importante para el día de hoy, menos 76.000 toneladas de monóxido de carbono y menos 15.000 toneladas de óxido de nitrógeno, lo cual es muy importante. Ahí veis el dato impactante. Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, esta reducción equivale a sacar de funcionamiento 1,5 centrales eléctricas de carbón durante un año, lo cual viene muy bien para el problema del cambio climático y la lucha contra el calentamiento global. Además, hay un beneficio adicional que es el silencio. No hay una contaminación acústica. Veis que el tren convencional tiene unos parámetros muy altos de ruidos, mientras que el maglev es llano, con muy poco sonido, igual que los coches eléctricos que podemos ver hoy en nuestras ciudades. El gran obstáculo, porque no hay trenes maglev en todas partes. La alta velocidad convencional, al menos en China, que llega a los 350 km por hora, en España llega a los 300, tiene un costo medio, viable. La alta velocidad convencional europea ya es un poquito más elevada, quizás también por los relieves, los sistemas montañosos y por la inversión inicial, mientras que el maglev rápido de Shanghái, fijaos la cantidad de millones de dólares por kilómetro. La inversión inicial para una línea maglev puede llegar a ser más del doble que de una línea de alta velocidad convencional. Plantea un desafío financiero considerable para las economías más desarrolladas. No sale rentable la construcción de un maglev, aunque sí en beneficio de todos por la falta de contaminación de este tipo de trenes. El futuro del maglev, evidentemente Asia lidera el camino y ya hemos dicho que el futuro de los trenes de alta velocidad lo tenemos sobre todo en Asia, pero es que en China está ese 66% de la alta velocidad mundial. También lo tiene Japón, lo tiene China, lo tiene Corea del Sur y Estados Unidos 40% junto con Europa. El maglev incluso también en Japón se está desarrollando y de hecho hay una apertura prevista para el 2037, es decir, todavía quedan muchos años. Es importante también de cara al futuro, a las nuevas generaciones. La ambición renovada de China hacia una red maglev nacional. Si en un primer momento el prototipo era de 600 km por hora, que no es un proyecto aislado, es una pieza central de la visión china para liderar la próxima generación de transporte terrestre, completando así ya su masiva red de alta velocidad. Es un inicio comunicar ese Hong Kong con Shanghái y otras ciudades importantes, mientras que el resto del país se van a modernizar más aún con la alta velocidad, con el maglev. La inversión de cambio de alta velocidad tradicional con el maglev se está desarrollando en China en estos años y en los próximos años para acercar a toda la población, sobre todo a la zona capital. El maglev tiene un gran desafío, no solo por el hecho de resultar muy caro, sino también el hecho de que tiene una carrera global porque
también hay otras ideas de incluso vehículos voladores, vehículos silenciosos, ¿no? Como los coches eléctricos, que ya lo tenemos a día de hoy, o un tren Superloop, que es un tren que va en una especie de tubo. También puede competir con el maglev. Entonces el maglev tiene un desafío tecnológico, presupuestario importante. Con todas estas nuevas tecnologías de transporte que se están planteando de cara al futuro próximo. Y para los que nos gusta el ferromodelismo, así os pregunto de la maqueta a la realidad, ¿no? La levitación redefine lo que significa ser un tren, y podríamos poner una vía de levitación en una maqueta de H0, N u otras escalas. En mi opinión, yo creo que sí. Es posible que sea un poco caro, pero tendríamos que poner como una especie de monorraíl o algo similar, todo lleno de imanes, y empezar con un adaptador, un transformador adecuado a este tipo de conducciones. Evidentemente tendríamos que eliminar el motor interior de la locomotora y dedicarlo a colocar esos contraimanes y jugar un poco con ese tipo de imantación y contrastes entre los diferentes polos. Y otra pregunta que os pongo para que también nos lo digáis en los comentarios, igual que la anterior, ¿seguimos en la época 5 con este tipo de trenes, o ya estaríamos comenzando una época sexta con trenes de levitación magnética? Para una comunidad que ha pasado décadas recreando la magia del ferrocarril en miniatura, la levitación magnética representa ese desafío definitivo. Un tren que vuela, liberado de las ataduras de la fricción, impulsado por fuerzas invisibles. El maglev no es solo un avance tecnológico, es la manifestación de una idea que ha fascinado a ingenieros y aficionados por igual durante más de un siglo. Hoy, esa idea está marcando el comienzo de una nueva era en la historia del ferrocarril.